Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las teorías arquitectónicas contemporáneas. Empezamos por el historicismo, que se desarrolla a finales del siglo XX y se basaba en la recuperación de la arquitectura de, que pertenecieron a épocas anteriores. Sus exponentes fueron Pugin, Charles Barry y John Nash. Algunas obras que caracterizan esta teoría es el Parlamento Británico y el Pabellón de Brighton. Seguimos con el regionalismo, que este prácticamente plasma una característica estética en el lugar. Sus exponentes son Vicente Lampérez con la edificación de la Catedral de Cuenca y Luis Barragán con la Casa Gilardi. El tradicionalismo. Esta es una corriente que fomenta la utilización de materiales, técnicas y temas nacionales. Sus exponentes: Eugenio Fernández Quintanilla con la edificación de la Delegación de Correos en Santander y Luis Moya con el Museo de América. Otra teoría es el movimiento moderno, ya que pues este movimiento surge en las décadas del siglo XX, marcando una ruptura entre los espacios con sus formas más estéticas. Sus exponentes: Mies van der Rohe con su obra del Pabellón de Barcelona, la famosa Casa de la Cascada con Frank Lloyd Wright y también la más conocida de la Villa Savoye de Le Corbusier. Continuamos con el racionalismo, que esto buscaba en la arquitectura la razón de líneas sencillas y funcionales basadas en formas geométricas simples y materiales, y se usaban materiales como el acero, hormigón y el vidrio. Sus exponentes: Adolf Loos con la edificación de la casa Steiner, Walter Gropius con la fábrica Fragus y Mies van der Rohe con la casa Farnsworth. El contextualismo. El contextualismo se refiere a la relación visual de un edificio en su entorno. Sus exponentes: Alvar Aalto con Summer House y Matías Klotz con la casa Raúl. La fenomenología. La fenomenología fue una corriente que compete la filosofía basada en las emociones, la conciencia y las experiencias. Seguimos con sus exponentes, que es Peter Zumthor con Termas de Valls, la edificación, Tadeo Ando con la Iglesia de la Luz y Stephen Hull con The Swiss Residence. Bueno, yo les voy a hablar sobre la nueva abstracción formal. La abstracción formal nos dice su definición, que se basa en la esencia de cada ser, de cada persona, puesto que se va a sus gustos, recuerdos, sueños y aficiones. Entonces, pues esto es algo muy personal y hace que pues tenga una adecuación, un lugar y una geometría y la proporción acorde a cada persona y a lo que se ocupa. Obviamente la abstracción se puede tomar como subjetiva, ya que en los planteamientos iniciales solamente se utilizan los medios disponibles y pues en este caso el medio es la mente y lo que imagine. Obviamente podemos tener un tipo de proyecto o sin sentido o que tenga
todo lo que el cliente o todo lo que la persona, en este caso, vamos a poner de ejemplo un arquitecto, pueda pensar. Vamos a hablar sobre esta casa, que es la casa de Rietveld y está situada en Países Bajos. Esta fue su casa hasta 1985, que fue cuando murió, y pues esta residencia se hizo para él y sus 3 hijos. Este arquitecto hizo un edificio flexible, tanto dentro como fuera de él. También se basó en su anterior proyecto, que es el de la silla roja y azul, que componen una propia forma, su proporción y su color. Estos colores fueron escogidos para las fachadas, de hecho ahí tenemos el rojo y el azul implementados y pues son elementos primarios y lineales. También podemos observar que en la fachada tenemos mampostería y y hormigón. El hormigón realmente es un material caro, entonces solamente se utiliza en los cimientos y en los balcones. Las paredes, como ya les había dicho, son de mampostería y pues las ventanas y los marcos son negros y también hay detalles en color gris. En general, este espacio lo hizo tan bien que él mismo decía que pudo hacer que algo pues tan vano como es una casa se sintiera suyo y parte de él. Entonces, pues, bueno, eso sería todo. La deconstrucción es de forma literal la destrucción o deformación de algo que ya está construido. Esto se debe ya sea a cosas estructurales o de cuestión de diseño. Sin embargo, si nos enfocamos un poco más en cuanto al proceso de diseño, esto se refiere a que el diseñador tome en cuenta ya formas más regulares como los rectángulos, los cuadrados, los triángulos, los círculos, toma elementos de estos, los vuelve a acomodar formando así nuevas formas y volúmenes para sus diseños. En cuanto a su historia tenemos que apareció este concepto a finales de los años 80 en Estados Unidos y en Europa. Jacques Derrida, que fue un filósofo de la época, fue quien utilizó por primera vez este concepto y empezó a referirse como este término para las diferentes edificaciones y estos tipos de diseños. Socialmente hablando, este concepto tuvo mayor popularidad o mayor presencia durante la exposición de arquitectura deconstructivista que se llevó a cabo a finales de los 80, que fue exactamente en 1888. Entre sus principales características tenemos la fragmentación de las figuras, la reorganización de las mismas, la combinación entre diferentes figuras y diferentes materiales, lo que nos lleva a las fachadas que estos diseños pueden llegar a tener, ya que no suelen tener una sola perspectiva, dependiendo el ángulo de cada persona en donde se encuentre en cierto lugar de la edificación, puede tener diferentes vistas de la fachada, haciendo que tenga más movimiento a la estructura. Otra de sus características es que suele ser muy asimétrica, por lo mismo como no suele estar formada por figuras regulares, pues realmente es lo que lleva a lo contrario, que sería formas irregulares y por lo tanto pues es asimétrico. Los exponentes de este movimiento se encuentra Zaha Hadid. Esta arquitecta implementa en sus diseños diferentes curvas haciendo que tenga movimiento la estructura y por lo tanto también recordemos que la característica del movimiento pues es en sí tener varias perspectivas o fachadas dependiendo del punto de la persona. Es lo mismo que pasa con las obras de Zaha Hadid. Por lo mismo que tiene muchas curvas, pues genera varias fachadas y varias volumetrías.
Otro principal exponente es Frank Gehry. De entre sus características principales en sus obras, es que parece que estas están formadas por varios fragmentos, haciendo también que se vea como un tipo caos, pero puede referirse a un caos controlado. Por último, tenemos a Daniel Libeskind. Este arquitecto en sus obras suelen estar caracterizadas por generar demasiadas emociones o sensaciones dependiendo de la historia que él quiera contar en cuanto a sus diseños. Sin embargo, hablando de características físicas, se caracteriza por tener elementos como la abstracción de figuras geométricas, haciendo que sus diseños sean más innovadores para las personas. Como ejemplo, tenemos el Museo Judío que se encuentra en Berlín y fue creado por Daniel Libeskind. Este arquitecto quería demostrar con esta obra o transmitirle a las personas y a los usuarios las sensaciones que vivieron los judíos en la época del Holocausto. Fue como una forma de conmemorar las pérdidas que se vivieron en ese entonces. Estructuralmente hablando, tenemos que en las fachadas pues se encuentran varios ventanales grandes con los cuales se van formando diferentes figuras y estas en sí generalmente o de forma general se puede ver que se ven varios fragmentos de la estructura, haciendo que una sola pieza se vea fragmentada. Por dentro también se van varias vigas de zinc que van atravesando los pasillos, haciendo también que se vea mucho esta fragmentación de la que se habla. El supermodernismo surge a partir de 1988. Esta corriente se caracteriza por su enfoque a la modernidad, la tecnología y la globalización. Sus características principales es que hay abundancia en el espacio, abundancia de signos y abundancia en la individualización. Lo que podemos notar en la arquitectura supermodernista es que los arquitectos se enfocaron en utilizar materiales y técnicas de construcción innovadoras para crear edificios altamente eficientes y estéticas. Algunos de los arquitectos que podemos encontrar en este estilo es a Jean Nouvel, Dominique Paulet, Philippe Stack, Romain Collas, Toyo Ito y Gerson Aidit. Ok, continuando con la arquitectura biomimética, esta comienza con un término científico, el cual es bio, que viene de vida, y mimética, que viene de imitar. Por lo cual tenemos que la biomimética es imitar la vida. Hoy no solo los artistas, biólogos, ingenieros, científicos están diseñando y creando productos y artefactos capaces de replicar las formas y funciones naturales de los organismos, sino que también los arquitectos han entrado en esta tendencia, digámoslo así. Aristóteles decía que para lograr sus fines el arte imita la naturaleza. Este tipo de arquitectura se inspira en la naturaleza, como ya lo dijimos, para crear edificios más sostenibles y más saludables para las personas. No para replicar puramente las formas, es decir, no se refiere a que los edificios están en forma de pájaros, árboles, formas que integran la naturaleza, sino que para comprender las normas que rigen esta. Ejemplo de ello es los huesos del cuerpo humano, los cuales son 4 veces más resistentes que el hormigón y con la mitad de peso. Otro ejemplo es la tela de araña, que es 5 veces más resistente que el acero, y además su proceso de producción pues no genera emisiones contaminantes. Es por ello que cada día son más los arquitectos que defienden la importancia del diseño y la necesidad de trabajar con la naturaleza y no estar combatiendo con ella. Con este objetivo se apoya el potencial que ofrece la biomimética y el diseño biofílico, el cual se refiere a la integración de la naturaleza dentro de nuestros diseños, en pro de una arquitectura más sostenible. Tenemos como ejemplo el Pabellón 4H, que es un museo de arte
ubicado en Wisconsin. Diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y construido en el 2001. Tiene 13.197 metros cuadrados de construcción. Este principalmente fue un diseño escultórico, inspirado en varias, digámoslo así, varias áreas de la naturaleza. Incorpora múltiples elementos inspirados igual en su ubicación, que es frente a un lago. De hecho, integra más que nada varios elementos marítimos debido a que está cerca, enfrente del lago. Tenemos, por ejemplo, las persianas de acero que son móviles, que igual incluye arquitectura cinética, que es la cual da movimiento a la arquitectura o a las estructuras como tal. Estas también cuentan con unas persianas de acero, las cuales están inspiradas en unas alas de un pájaro. Estas son donde se aplican el movimiento, haciendo que pues las alas se muevan. También se encuentra un puente peatonal cableado con un mástil elevado inspirado en la forma de un velero y una galería curva de una sola planta que da la alusión a una ola. En este pabellón se encuentran diversas áreas, empezando por el Winhover Hall, que es una gran sala de recepción, por decirlo así, que se encuentra entre arbotantes arcos apuntalados, bóvedas de crucería y una nave central cubierta por un techo de vidrio que, según el arquitecto, obedece a un diseño de catedral gótica. También tenemos la galería, dos galerías, la Baumgarten y la Fundación Schroeder. Estas galerías se extienden casi a lo largo del pabellón, hacia el norte. Son dos explanadas paralelas que se unen a su vez a otras áreas. También está la área de café-restaurante, que está ubicado de la recepción, por decirlo así. Es subterráneo, tiene amplias vistas a la orilla del lago y capacidad para 125 comensales. También cuenta con una terraza, que es un patio exterior de ladrillo que se extiende hacia el sur del pabellón. También junto con ella se encuentran los jardines de Kudai, que dan igual vista hacia el lago y durante las noches son iluminadas. Otro punto a destacar es la estructura del pabellón, el cual, como ya había mencionado, es una estructura cinética, la cual pues da movimiento, por decirlo así, al área determinada. Esta fue principalmente ubicada en las rejillas que se abren y cierran, como las alas de un gran pájaro, que ya lo había mencionado, es parte de la cubierta. De igual modo, cuando esta está abierta, la forma también se convierte en un letrero contra el fondo del lago para anunciar la exposición de las exposiciones que se darán en determinado tiempo. Pues en definitiva, la arquitectura biomimética se representa como una interesante línea a seguir por la humanidad para más que nada asegurar un futuro más sostenible, mientras, esto deja como reflexión que mientras más se asemeje nuestro mundo a la naturaleza, mayor será pues nuestra probabilidad de sobrevivir en ella. Surgiendo como una tendencia y buscando salirse del diseño de la arquitectura moderna, tenemos el estilo high-tech.
desarrollado durante los años 70, dejando atrás lo repetitivo y tomando un estilo industrial con acabados en concreto o acabados metálicos. El uso del cristal para generar mucha iluminación, con muros de cristal y grandes ventanales, dejando a la vista el armado o la estructura de los materiales con los que está hecho, ya sea en el interior o el exterior, considerando esto como dar carácter y esencia a este estilo. Sus principales exponentes son Norman Foster, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Renzo Piano. De ejemplo en funcionalidad con vista industrial tenemos el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou. Este nos muestra todo el esqueleto, mostrando hasta las instalaciones, claro, diferenciando de lo normal con la función de cada elemento. El azul para el agua, amarillo para la electricidad, el verde es el aire acondicionado y el rojo es para la circulación. La mayoría de sus circulaciones están cubiertos transparentemente para la luz. Este estilo lo que más lo caracteriza es que integra la tecnología al crear cualquier cosa nueva e implementando una nueva estética o retomando la brutalidad, rebeldía, expresionismo y creatividad del arquitecto.